Amigos, hoy no venimos a hablar solo de risas. Venimos a hablar de lo que casi nadie se atreve a tocar. Porque detrás del personaje que hizo reír a todo un país, detrás de esa mujer que llenaba cines y se metía en los hogares de millones, hay una historia que, si es cierta, lo cambia todo. ¡Ey, es para el otro lado! Y si te dijera que una mujer asegura ser hija de la India María, y que durante años vivió en el abandono, el maltrato y el silencio? Y si te dijera que en esa historia también aparece el nombre de Raúl Velasco, uno de los hombres más poderosos de la televisión? Esto no es cualquier chisme, amigos. Esto es de esas historias que incomodan, que dividen opiniones y que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. ¿Qué? ¿La conoces? ¡Uf! Ya verás cómo la voy a dejar. Porque mientras el público aplaudía, reía y la convertía en ícono, hay quien asegura que, fuera de cámaras, la realidad era completamente distinta. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Una historia mal contada o una verdad que se intentó esconder por años? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia ligera. Es una de esas que dejan dudas, que incomodan y que, cuando terminan, ya no te dejan ver a las figuras públicas de la misma manera. María Elena Velasco Fragoso nació el 17 de diciembre de 1940 en Puebla de Zaragoza, pero no creas que fue una vida tranquila de esas que pasan sin ruido. No, desde el inicio había algo distinto. Hija de Tomás Velasco Saavedra, un mecánico ferroviario de los que se parten el lomo sin hacer ruido, y de María Elena Fragoso Peón, creció en una familia donde el talento no era casualidad, era casi inevitable. Ahí estaban sus hermanos Gloria, Tomás y Susana Velasco, y con esta última no solo compartió juegos y travesuras, también empezó a sumarse a ese mundo artístico que, sin saberlo, le iba a cambiar la vida para siempre. Vas a cuidar solita. Pero como pasa en las historias que valen la pena, llegó el golpe. La muerte de su padre no solo dejó un vacío, cambió el rumbo completo de la familia. De un día para otro, tocó agarrar maletas, dejar atrás lo conocido y lanzarse a la Ciudad de México, sin garantías, sin promesas, solo con la necesidad de salir adelante. México y por mexicanos. Aún no cumplía los 15 años cuando empezó su peregrinaje artístico en el Teatro Tívoli. Y aquí es donde muchos se hubieran quebrado, pero no ella. María Elena no se sentó a esperar a que la suerte tocara la puerta. Fue y la buscó. Se metió como bailarina en el Teatro Tívoli, un lugar donde no cualquiera destacaba, donde si no traías algo especial, pasabas desapercibido. Pero ella no. Poco a poco empezó a llamar la atención, como quien no quiere la cosa, pero queriendo todo. Su mamá Laura les manda hartos besos. Ella pronto va a ver. Ahí fue donde empezó a cruzarse con varios productores, de esos que prometían ayudarte, darte un papel, abrirte puertas, pero no siempre de la manera correcta, porque en esa época, y se tiene que decir como es, había muchos que se aprovechaban de las ganas de salir adelante. Eres tú. Te he dicho siempre que debes tocar en las puertas antes de entrar. Y pues ya te imaginarás, esos pequeños trabajos muchas veces venían con condiciones que no estaban escritas en ningún contrato. Era el típico, te ayudo, pero tú sabes que toca. Un juego sucio donde muchos talentos tuvieron que enfrentarse a decisiones complicadas. Y ahí es donde uno entiende que no todo fue glamour ni aplausos.
También hubo momentos incómodos, situaciones injustas y un sistema que, en lugar de impulsar, muchas veces presionaba. Porque detrás del escenario, compa, no todo era comedia. Sí, le oigo, compadre. Está aquí el Tanasio. Luego viene el siguiente movimiento. Y ojo aquí porque esto ya empieza a tomar forma. Llega al Teatro Blanquita. Y ahí ya no era solo parte del montón. Se metió como corista, sí, pero también empezó a colarse en sketches junto a pesos pesados como José Jasso y Óscar Ortiz de Pinedo. O sea, ya estaba rodeada de gente que sabía perfectamente cómo hacer reír, cómo conectar. Y ella estaba absorbiendo todo, en silencio, sin hacer ruido, pero aprendiendo cada movimiento. Sí, yo voy a ser la madrina, y encima de paso seré la madrina. En el Teatro Blanquita, María Elena no solo estaba creciendo como artista, también estaba viviendo de lleno ese mundo de camerinos, luces y relaciones que se dan entre ensayo y ensayo. Se dice que tuvo varios romances, tanto con productores como con actores. Algo que, siendo sinceros, era bastante común en ese ambiente. Pero ojo, porque no todo era color de rosa. Cuentan que incluso la dueña del teatro llegó a decirle algo que sonaba más a advertencia que a consejo. Oye, María Elena, ponte las pilas, porque un día de estos vas a salir embarazada y luego estos no se van a hacer responsables. No olviden que lo que en México se hace bien y está bien hecho. Y esa frase, compa, no era cualquier cosa. Era el reflejo de cómo se movía ese mundo, donde muchas veces las mujeres quedaban solas enfrentando las consecuencias. Pero en ese entonces, María Elena era joven. Estaba conociendo, experimentando, viviendo esa etapa donde todo parece nuevo y emocionante, sin dimensionar del todo lo que podía venir después. Iguales. ¿Por qué? Porque yo tampoco pesco nada. Y ahí es donde uno entiende algo, que mientras su carrera iba tomando forma frente al público, su vida personal también se estaba moviendo rápido, quizá más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mira, ¿verdad que no se confianzuda? A mí me gusta mucho la gente franca, No la conoces, Toña. graciosa, así como ella. Ay, de verdad que sí, hasta se me hace que somos paisanas. Y lo más curioso, compa, es que mientras todos la veían como una más del grupo, ella ya estaba armando algo por dentro. Algo que todavía no tenía nombre, pero que venía con toda la intención de romperla. Porque sí, lo que venía después no era normal. Nadie lo vio venir, ni el público, ni los mismos que trabajaban con ella. Me baste a salir porque también hasta hace versitos. No, yo no hago verso. No, porque para versitos en mi pueblo. ¿Ah, sí? Empezaste. Pues sí, ya lo dice el dicho, que el que es vivillo desde chiquillo, de seguro es de nopalillo. Y justo cuando parecía que todo apenas estaba arrancando, en 1962 pasa algo que cambia el juego. María Elena ya empezaba a destacar tanto en el Blanquita que un productor, Miguel Moraita, la ve y piensa: aquí hay algo diferente. Esto no es casualidad. Y sin hacer mucho ruido, le da su primera oportunidad en el cine con Los derechos de los hijos. No era protagonista, no era el gran papel, pero aquí entre nos, compa. Ese tipo de oportunidades son las que separan a los que se quedan en el intento de los que están a punto de hacer historia. 10 horas y que háganse para allá y que hora para acá y que hora que para arriba y que hora que para... Ese mismo caminito siguió cuando Juan Bustillo Oro le dio un papelito de sirvienta, Petra, en México de mis recuerdos. Chiquito, sí, de esos que muchos ni pelan. Pero aquí entre nos, esos papeles son como el gimnasio del artista. Ahí es donde se curte uno, donde aprendes a sobrevivir en cámara, donde te haces fuerte sin que nadie te esté aplaudiendo todavía.
Y María Elena ya traía otra mentalidad. No estaba ahí para ser una más. Para 1964, algo cambió. Ya no solo cumplía, empezó a meterle comedia a todo lo que hacía, como si por dentro dijera: espérense tantito, todavía no han visto de lo que soy capaz. Mientras tanto, en la tele, seguía haciendo papeles de sirvienta, moviéndose en todos lados, tocando puertas, metiéndose donde hubiera oportunidad. Pero ojo, porque eso no era desesperación, era estrategia. Este es el baile del negro sopilote, es un paso corto Y entonces pasa algo. Algo que no se ve de inmediato, pero que lo cambia todo. Empieza a nacer un personaje, primero tímido, casi como experimento. Elena María, una mujer del campo, sencilla, auténtica, con ese sabor que no se puede fingir. Pero aquí viene el giro, compa. Porque cuando aparece Fernando Cortés en la jugada, le lanza la idea que lo iba a cambiar todo. ¿Y si te avientas un personaje indígena? Y ahí se prende la chispa de verdad. Porque esto no fue ponerse un vestuario y ya. No, María Elena se fue a fondo. Observaba a las mujeres, cómo caminaban, cómo hablaban, cómo miraban. Esos detalles que nadie nota, pero que lo son todo. Se metió tanto en el personaje que dejó de actuar. Empezó a ser. Y para rematar, su propia mamá le hacía los vestidos, con esas trenzas, esas cintas y esas faldas llenas de color que después se volverían inconfundibles. Y ahí es donde te das cuenta, compa. Esto ya no era un intento. Esto ya era algo serio, porque sin hacer ruido, sin anunciarlo, estaban haciendo un personaje que nadie iba a poder ignorar. Y lo más fuerte de todo es que en ese momento ni ella misma sabía que acababa de crear algo que no solo iba a pegar, iba a quedarse para siempre. Porque María no iba a ser cualquier personaje. Iba a convertirse en la India María. ¡Qué atarantado estás usted! Pues no hay visa. Miren amigos, aquí ya no estamos hablando de una promesa. Aquí ya empieza a sentirse algo raro en el ambiente. Como cuando sabes que alguien está a punto de romperla en serio. Después de años picando piedra, de esos que no se ven pero pesan, en 1968 aparece en un western llamado El Bastardo. Y aquí viene el momento clave, el que muchos pasaron de largo en su momento, pero que lo cambió todo. Por primera vez la acreditan como María Elena Velasco, la India María. Y puede sonar simple, pero no lo es, porque ahí ya no era un personaje más. Ya tenía identidad, ya tenía presencia, ya empezaba a sentirse diferente. Era como si, sin hacer ruido, el personaje ya estuviera reclamando su lugar. Y como dicen por ahí, cuando algo viene con fuerza, no hay quien lo detenga. En 1969 se mete a la televisión, al programa Siempre en Domingo, con Raúl Velasco, y ahí lanza su segmento con La India María. Y lo que pasó después no fue normal. La gente no solo la veía, la esperaba, se reían, se identificaban, la comentaban, y de repente, sin que nadie lo planeara así, ese segmento empezó a robarse el show. Ya no era una parte del programa, era el momento, el que todos querían ver, el que se quedaba en la conversación. Y ahí es donde todo cambia, compa. Porque cuando el público te adopta así, ya no hay vuelta atrás. De pronto, empezó a brincar a otros programas, a aparecer más, a crecer. Pero no como cualquier artista. No, esto ya tenía otro sabor. Porque la India María ya no estaba intentando gustar, ya estaba conectando. Y cuando un personaje conecta así, prepárate, porque lo que sigue no es éxito normal, es fenómeno. El verdadero madrazo llega en 1972, y no fue cualquier estreno,
Fue de esos momentos donde todo lo que venías construyendo en silencio, de repente hace ruido en todo el país. Sale su primera película como protagonista. Tonta, pero no tanto. Dirigida por Fernando Cortés, que más que director ya era su cómplice creativo. Porque ojo, no fue una ni dos, le terminó dirigiendo 8 películas. 8, compa. Eso ya no es coincidencia, eso es sociedad, visión compartida, y saber que ahí había oro. Y lo que pasó con esa película fue otra cosa. No solo pegó, arrasó. De esas que no solo llenan salas, sino que se comentan en la calle, en la casa, en todos lados. La gente no iba solo al cine, iba a verla a ella, a reírse con ella, a sentirse reflejada. Y sin que nadie lo pudiera frenar, se vino una rachita de comedias que, aunque eran de bajo presupuesto, parecían hechas con pura conexión con el público. Llenaban cines como si estuvieran regalando boletos, pero no, lo que estaban dando era algo que no se compra fácil: identificación. Porque la India María ya no era solo un personaje, era un espejo de mucha gente. Y aquí viene el detalle que muchos pasan por alto. No solo hacía reír, también sabía hacerlo bien. También que en 1982 se lleva una Diosa de Plata por El que no corre, vuela. Y ahí quedó claro algo. Esto no era suerte, no era moda, era talento bien trabajado. Pero espérate, porque ella no se iba a quedar solo frente a la cámara. En 1983 da otro giro y dice: yo también quiero contar las historias. Y se lanza como directora con El Coyote Emplumado. O sea, ya no solo estaba en escena, ahora movía los hilos detrás. Y cuando muchos pensaban que ya había hecho suficiente, en 1998 regresa a la tele con ¡Ay María, qué puntería!, manteniendo vivo al personaje, como diciendo: todavía hay cuerda. Además, no estaba sola en esto. Se movía con gente pesada del medio como Eulalio González, Enrique Lucero y Fernando Soto. O sea, estaba bien parada en la industria. Esto no era obra de la casualidad. Luego viene algo curioso. Desaparece. Se toma un silencio largo, como de 15 años. Y ahí es donde muchos pensaron que ya todo había quedado atrás, que el fenómeno se había apagado. Pero no, porque regresa, y regresa como empezó, con su esencia intacta, con La hija de Moctezuma en 2014, cerrando el círculo de una manera casi perfecta, como si nunca se hubiera ido. Y ahí es donde entiendes todo, compa. Esto nunca fue solo una carrera, fue una construcción lenta, silenciosa, estratégica, que terminó convirtiéndose en algo que ya no le pertenece solo a ella. Se volvió parte de la cultura. Porque lo que empezó como una bailarina buscando una oportunidad, terminó siendo una leyenda que muchos subestimaron. Y ya sabes cómo acaba eso. Los que subestiman son los que terminan viendo la historia desde afuera. A principios de los años 60, cuando María Elena andaba moviéndose en el Teatro Blanquita, conoce a un personaje que no era cualquier cosa: Julián de Meriche, actor, coreógrafo, de origen ruso, de esos tipos que traían mundo, experiencia y presencia. Y pues ya sabes cómo se dan esas cosas. Entre ensayos largos, luces, camerinos y esa vida de teatro que mezcla todo, la chispa no tardó en aparecer. Pero ojo, porque esto no fue un romance cualquiera de camerino. Se enamoran, se casan y forman una familia que, sin hacer ruido, también iba a dejar huella. Tuvieron 2 hijos, Iván Lipkiss, que después se movería como productor y director, e Ivette Eugenia Lipkiss, conocida como Goretti Lipkiss, que también se metió al medio. O sea, el talento no solo se quedó en ella, se multiplicó. Y aquí viene algo que te deja pensando, porque cuando ella hablaba de él, no lo maquillaba. Decía: mi marido valía oro. No era perfecto, pero era el amor de mi vida. Y esa frase, compa, no suena a cuento bonito.
Suena a verdad, a relación de esas que tienen sus altas, sus bajas, pero que marcan. Pero espérate, porque justo cuando parece que todo encaja, sale ese dato que durante años se movió en voz bajita, casi como secreto incómodo. También tuvo una hija con Raúl Velasco. Sí, el mismo que dominaba la televisión. La niña se llamó Mirna Velasco, pero fue dada en adopción. Y todo ese tema se manejó en silencio, lejos de reflectores, lejos de escándalos, como si nunca hubiera pasado. Y eso es lo que muchos no ven, que detrás de la risa siempre hay una historia que no se cuenta completa. Porque sí, compas, el personaje de la India María hizo reír a millones, llenó cines y se volvió parte de la cultura. Pero no todo fue aplauso. También hubo polémica, y de la buena. Y es que hay algo que no se puede ignorar. El personaje jugaba con estereotipos muy marcados. Esa forma de hablar, de vestirse, de comportarse, para muchos era comedia, pero para otros era una representación que podía caer en la burla. Y ahí empezó el debate, porque mientras unos decían, es puro humor, relájense, otros cuestionaban, ¿no estamos riéndonos de lo mismo que deberíamos respetar? Y esa pregunta no era cualquier cosa. Pero aquí es donde se pone interesante, amigos, porque también había otra lectura. Mucha gente veía a la India María como una crítica disfrazada de comedia. Una mujer humilde enfrentándose a los abusivos, a los ricos, al sistema, y saliendo adelante con picardía. O sea, no era solo el chiste, había mensaje. Y si lo piensas bien, ¿cuántas veces ese personaje no dejó en evidencia a los que se creían superiores? Ahí es donde cambia la perspectiva. Ahora, también hay que decirlo como es. El humor de antes no es el mismo de ahora. Lo que en su momento se veía normal, hoy se analiza con otra lupa. Y por eso, con el paso del tiempo, el personaje ha sido cuestionado más fuerte. Pero aquí viene lo más importante. A pesar de todo eso, la India María conectó con la gente de una forma brutal. No era solo risa, era identificación. Era ver reflejada una realidad que muchos vivían, pero que casi nadie mostraba en pantalla. Entonces, la pregunta es, ¿fue polémica? Sí. ¿Fue necesaria? También. Porque al final, amigos, los personajes que de verdad dejan huella no son los que pasan desapercibidos, son los que incomodan, los que hacen pensar, los que generan conversación. Y la India María hizo todo eso sin pedir permiso. El 1 de mayo de 2015 se dio la noticia de su muerte. Y no fue cualquier medio. Fue el propio Instituto Mexicano de Cinematografía el que lo anunció a través de Twitter. Tenía 74 años, y en ese momento la causa no se hizo pública de inmediato, como suele pasar con muchas figuras. Pero con el tiempo se supo que venía arrastrando un cáncer de estómago. Una batalla silenciosa, de esas que no salen en cámara, pero que van consumiendo poco a poco. Y así, sin tanto escándalo, se fue una mujer que hizo reír a generaciones enteras. Porque al final, compa, mientras muchos lloraban su partida, también había millones agradeciendo todo lo que dejó. Porque no cualquiera logra eso, hacer reír, conectar y quedarse en la memoria de un país entero. Porque al final del día, entre versiones, declaraciones y silencios, lo único claro es que hay piezas que no terminan de encajar. Y cuando eso pasa, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué tanto de lo que sabemos es verdad? ¿Y qué tanto se quedó guardado? Aquí no se trata de señalar sin pruebas, pero tampoco de ignorar lo que alguien se atreve a contar. Porque historias así
no aparecen de la nada. Algo las provoca. Lo cierto es que detrás de la fama, del aplauso y de los personajes que marcaron época, siempre hay una vida real. Una que no siempre es perfecta, una que muchas veces no se cuenta completa. Y tú dime, ¿crees que esto es solo una versión más, o estamos ante una verdad que alguien no quiere que se confirme? Te leo en los comentarios, porque aquí, amigos, la conversación apenas comienza.